Buenos días, iglesia, y a los que se conectan por primera vez, bienvenidos. Esta es la iglesia Campeones para Cristo del distrito de San Juan del Urigancho. Como cada domingo nos reunimos por esta plataforma para juntos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y asimismo ser edificados por la palabra de Dios anunciada por nuestro pastor. En el libro de Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 dice lo siguiente: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El apóstol Pablo escribe esta carta inspirada por el Espíritu Santo a la iglesia de Dios ubicada en Corinto por un hecho en particular, dando a conocer a los creyentes 4 características valiosísimas de lo que Dios nos ha regalado a través de la obra perfecta de Cristo. 1. Sabiduría. No la que este mundo ofrece, donde prevalece la jactancia y el envanecimiento propio, sino el conocer y el entender quién es Dios, manifestándose en buenos frutos, como por ejemplo la misericordia. 2. La justificación, pues somos perdonados de nuestra condena eterna a causa del pecado, no por obras, sino por gracia, y esto es un regalo inmerecido. 3. Somos santificados. A través de Cristo somos hechos nuevos, es decir, somos creados para buenas obras. Somos apartados, separados para ser parte del pueblo de Dios. Y 4, somos redimidos, es decir, que somos librados de la esclavitud a causa del pecado, para vivir una vida conforme a la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Familia. La palabra de Dios nos muestra un sinnúmero de verdades para poder entender y conocer quién es Dios. Les animamos a que continúen en este tiempo expectantes de lo que Dios nos va a traer hoy. Hermanos, buenos días. Vamos a alabar al Señor, vamos a exaltar su santo nombre, como bien dice su palabra en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos de nosotros creemos de que el Señor habita en cada una de nuestras vidas? Vamos a cantarle. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vamos a decirle. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu.
Cristo vive en mí. Barro quiero ser, En tus manos de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. transformado soy Por tu Espíritu. Buenos días, iglesia. Dios los bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Reunidos nuevamente por este medio, expectantes por la palabra que siempre nos está hablando, siempre es Dios hablando mediante su palabra. Este es un tiempo maravilloso donde Dios está obrando en su iglesia, Dios está obrando en cada vida mediante su palabra anunciada, mediante su palabra compartida. Siempre está Dios mostrando su misericordia en gran manera, de muchas formas y de muchas maneras. Pero a la misma vez, en esos tiempos, estamos viviendo escenarios un poco complicados, escenarios a veces muy distantes o no esperados, ¿verdad?, en nuestra vida. Y creemos que en ese tiempo es un tiempo en el cual la palabra del Señor trae claridad a nuestra vida, la palabra del Señor trae esa luz donde podemos ver con claridad realmente la situación que podamos nosotros estar atravesando hoy en día. Así que te animo a que hagas esta oración conmigo por este tiempo de palabra. Señor, gracias. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso que tú has creado. Porque es tu obra, Señor, y no la obra del hombre. Es tu obra. Eres tú quien haces, Señor, en el nombre de Jesús, esa obra maravillosa en el corazón del hombre. Eres tú, Señor, quien transforma, Señor, el corazón del hombre. Eres tú, Señor, quien hace volver el corazón de aquel hombre que se encuentra, Señor, totalmente lejano hacia ti, Padre. Tú eres, Señor, quien endereza los pasos del hombre. Tú eres, Señor, en el nombre de Jesús, quien halla al perdido. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, porque eres tú, Señor, obrando en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra del Señor siempre nos está hablando de muchas formas y de muchas maneras en cada área de nuestra vida. Una de las cosas que podemos mencionar en estos tiempos que estamos viviendo es la facilidad de cómo el hombre, tanto creyente o no creyente, es llevado por sus pensamientos. Qué fácil es que una persona sea, ¿verdad?, llevada por sus pensamientos. Qué fácil es algo muy rápido. Es cuestión solamente de minutos, inclusive capaz de segundos, de ser llevado por los pensamientos respecto a lo que estamos viendo, respecto a lo que está aconteciendo en nuestra vida, de muchas formas y de muchas maneras. Eso nos hace, o me hace recordar cómo la palabra del Señor, mejor dicho, qué obra hace la palabra en ese aspecto, ¿no?, en la vida del hombre, en la vida del ser humano, en la mente del hombre. Qué obra hace la palabra, qué obra maravillosa hace Dios en el caminar del hombre. Y lo que la palabra siempre nos está hablando es que Dios es un Dios de principio a fin. Dios es un Dios que es conocedor de todas las cosas que pasamos, aún de aquellas cosas que a nuestros ojos pareciera que Dios no estuviera. Pero ciertamente Dios es un Dios que tiene el control de todas las cosas. Y a la misma vez vemos cómo el hombre está siendo fácilmente llevado por sus pensamientos, creyente o no creyente, fácilmente llevado, ¿verdad? Y cuando pensamos ese escenario, nos imaginamos, o me imagino, ¿verdad?, una barca en medio
de un mar donde la corriente fácilmente a esta barca que se encuentra en medio del mar lo lleva de un lugar hacia otro. Esta barca puede estar vacía y no hay nadie quien pueda manejarla, ¿verdad? Con el timón. Y fácilmente esta barca va a ser llevada de un lugar a otro por la fuerte corriente de ese mar. Esta barca va a ser movida fácilmente de un rumbo hacia otro. Esta barca va a estar inconstantemente sin ninguna dirección fija. Esta barca va a estar siendo arrastrada de un lugar a otro, ¿verdad? Y puede estar así por mucho tiempo. Inclusive, ¿no? Puede pasar a un largo tiempo o capaz a un corto plazo de tiempo donde esta barca puede ser estrellada contra las rocas y va a ser destruida. Algo similar pasa en la vida del hombre, algo similar pasa en el caminar del hombre cuando estamos hablando acerca de los pensamientos que abundan en el hombre. Aquel hombre que está caminando en este mundo es llevado por muchos pensamientos, como también aquel creyente es llevado por muchos pensamientos hoy en día en su caminar. De muchas formas y de muchas maneras. Estamos siendo movidos por lo que vemos, estamos siendo movidos por lo que acontece en nuestra vida o por lo que está sucediendo, ¿verdad? Y podemos mencionar que cada persona está pasando situaciones distintas, situaciones diferentes. Y creemos que toda persona está en esa línea, que los pensamientos nos pueden jugar una mala pasada y es cuestión de momentos, donde cuando los pensamientos, como se dice, se apacienten en nuestra mente, vamos tarde o temprano a manifestarlo, ¿no? Con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestras reacciones, vamos a manifestar él. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo el hombre va a poder caminar en esa vía o en esa senda que Dios ha preparado para él? Y estamos hablando de aquel hombre que Dios ha alcanzado. ¿Cómo el hombre o cómo el creyente va a poder caminar en esa vía que Dios ha preparado para él o para ella si el hombre fácilmente es distraído, fácilmente es llevado por sus muchos pensamientos? O la pregunta también podría ser, ¿cuál sería la diferencia en una persona que ya ha sido alcanzada por Dios a una persona que simplemente no conoce a Dios mediante su palabra, mediante la palabra del Señor? Debe haber una diferencia, pero ambas preguntas se relacionan donde la palabra del Señor nos brinda una respuesta, o mejor dicho, nos da a conocer algo muy interesante acerca de cómo se encuentra o la consecuencia de aquella persona que está simplemente confiando capaz en las cosas que ve, está confiando capaz en sí mismo y está de una forma u otra dudando acerca de quién es Dios en su vida, o simplemente está sin conocer a Dios, y es por eso que fácilmente es llevado por sus muchos pensamientos. Vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 1, verso 6, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Y lo que queremos acá enfatizar es en este versículo, es aquello por el cual la confianza, ¿verdad? O el pensamiento del hombre empieza a ser afirmado, empieza a ser alineado, la confianza del hombre empieza a ser
anclada, ¿verdad?, solamente en Dios y no en Él mismo. Y este versículo nos está mencionando y está hablando acerca de la fe. Pida con fe. Usted pida con fe. Y la fe, en sí la fe, bueno, es otro tema muy extenso para poder hablar acerca de la fe. Esta fe que dice en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, ¿verdad? Una fe que la palabra genera, una fe que solamente la palabra va a producir en la vida del hombre. Esta fe empieza a anclar, empieza a afirmar o a cimentar al hombre en el caminar con Dios, o en aquel camino que Dios ha preparado para él, para que el hombre no sea llevado por sus muchos pensamientos. Y es importante decirlo acerca de que cómo el hombre fácilmente es llevado por sus pensamientos. Cuando acontece algo inesperado, o cuando nos sorprendemos de algo, o cuando vemos algo que no nos agrada, o cuando vemos algo que empezamos a tener miedo, una noticia desalentadora, una noticia totalmente capaz, llena de muchas consecuencias negativas, rápidamente podemos desalentarnos, desesperarnos capaz. Y hay pensamientos que juegan por nuestra mente de muchas formas y de muchas maneras. Pero la palabra del Señor nos va a mostrar cómo Dios obra. Dios obra en esos aspectos, cómo Dios obra mediante su palabra, cómo la palabra del Señor en sí hace una obra maravillosa en el corazón del hombre, en el caminar del hombre. ¿Cómo el hombre va a poder estar cimentado en medio de una corriente muy fuerte? ¿Cómo el hombre va a poder estar cimentado, verdad, en medio de una corriente muy fuerte de pensamientos, en medio de un escenario capaz tan desalentador, o en medio de una lluvia de palabras que puede venir a su vida? ¿Cómo el hombre va a estar cimentado? La palabra del Señor nos va a permitir ver cómo Dios obra en la vida del ser humano, en la vida de aquella persona que a veces está luchando con aquellos pensamientos. ¿Quién no lucha con los pensamientos que vienen a nuestra mente? ¿Verdad? Todos luchamos con esos pensamientos. Pero también a la misma vez, cuando estamos pasando situaciones, o a veces estamos viendo a otras personas que pasan situaciones inesperadas en su vida, pensamos nosotros que lo que él o ella necesita es aquel milagro, ¿no?, que le suceda. Esa es aquella situación que se arregle, o aquella cosa que Dios le puede dar a esa persona. Y tenemos muchos pensamientos acerca de lo que esa persona está necesitando, o también nosotros mismos, de cómo cuando pasamos algo, realmente esto necesito, Señor. Esto es lo que necesito en mi vida. Esto es lo que necesita mi matrimonio. Esto es lo que necesita mi familia. Esto es lo que necesita aquella persona. Yo creo que si tú haces esto, Señor, esta persona te va a seguir. Esta persona va a creer en ti. Y empezamos a tener muchas ideas acerca de lo que el hombre necesita para que el hombre, él o ella, pueda creer o pueda mantenerse firme en Dios. Pero ciertamente la palabra nos va a mostrar un escenario donde vamos a ver cómo es Dios mismo dando a conocer su misericordia, como Dios mismo dando a conocer la obra que Él hace en cada vida, en cada corazón. Un escenario que podemos mencionar es aquel escenario donde está esta mujer viuda, ¿verdad?, de Sarepta de Sidón, y el profeta llamado Elías. Un escenario muy conocido, un escenario muy hablado, pero vamos a enfatizar a un punto muy interesante acerca de lo que pasa en el corazón de esta mujer. Lo que podemos mencionar acá para poder adelantar esta historia, donde está en Primera de Reyes, capítulo 17, ¿verdad?
vemos que hay una temporada de hambre, hay una escasez de alimentos, donde es Dios mandando a Elías a la casa de esta mujer viuda que tiene solamente un hijo. Esta mujer es viuda, es de Sarepta de Sidón. Elías va a la ciudad donde está ella, la encuentra, va donde su casa, y vemos por la palabra que Elías va a pedir un vaso de agua a ella, pero también le va a pedir comida. Vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Primera Reyes capítulo 17, del 11 al 12, dice: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Vemos un escenario donde escasea, ¿verdad?, los alimentos. Hay una hambruna total. Y aquella mujer está pensando, ¿verdad?, según lo que hemos leído, aquella mujer está pensando cómo va a pasar sus últimos días. No tiene alguna esperanza esta mujer frente a la situación que está pasando en su vida. Ella ya está resignada, como cualquier otra persona lo estaría, frente a la situación o el escenario en el que ella se encuentra. Se le ha acabado todo tipo de alimento, ¿verdad? Solo le queda a aquella mujer un poco de harina y aceite. Ahora vamos a ver cómo responde Elías. ¿Qué es lo que Elías menciona en el verso del 13 al 16? Dice: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué interesante. Algo interesante sucede acá. Algo impresionante está pasando. Está pasando algo donde vemos que es Dios mismo. Bueno, es la misericordia de Dios, es la providencia de Dios sobre la casa de esta mujer, y bueno, es la soberanía de Dios, ¿verdad? Pero también nos podemos mencionar algo, porque es importante mencionarlo para poder entender qué es lo que va a pasar después. Y lo que podemos mencionar es: ¿está pasando algo sin importancia en aquella mujer, en aquella casa, en aquel lugar? Lo que está pasando es algo que pasa todos los días. Lo que está sucediendo con la harina y con el aceite, ¿está sucediendo algo insignificante? Lo que está pasando no es de mucho interés, no es algo que a uno le sorprenda, o está ocurriendo algo impresionante. ¿Qué es lo que está pasando? Algo impresionante está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que está pasando en el corazón de aquella mujer? Cuando uno lee estos versículos que hemos leído, ¿verdad?, que hemos mencionado, cuando uno lee estos versículos, uno se pone a pensar y se pone en lugar de aquella mujer. Y dice: wow, algo sucedió. Impresionante, un milagro está sucediendo. Porque aún hay comida en casa. Esa mujer está viva y su hijo también. ¿Podemos pensar muchas cosas? Claro que sí. Pero lo que la palabra del Señor nos va a mostrar es algo que solamente
Dios lo sabe, acerca de cómo se encuentra el corazón de cada persona, acerca de cómo se encuentra el corazón de aquella mujer. Dios, ¿habrá algo oculto para Él? Ciertamente no. Él sabe todas las cosas. Él sabe cómo te encuentras tú hoy en día. Él sabe cómo está mi corazón hoy en día. Él sabe realmente cómo estamos nosotros delante de Él, cómo está nuestro corazón. Él sí lo sabe. Y lo que vamos a ver acá es que algo sucede después de este milagro, porque eso es algo sobrenatural que está pasando. Y todo es por la palabra de Dios que soltó este hombre llamado Elías. La palabra nos menciona algo muy interesante después. Algo sucede. Más adelante el hijo de esta mujer se enferma. Y más adelante este hijo, la enfermedad que tiene, le cobra la vida y muere. La mujer empieza a quebrantarse. Va donde Elías y le dice, Señor, ¿qué te he hecho? Empieza a preguntarle en forma de reclamo. ¿Has traído a recordarme mis iniquidades y mis faltas? Empieza a hablar, a reclamarle en pregunta a Elías. Si Elías toma al niño y lo lleva al lugar donde él tenía como altar en esa casa, y vemos que él empieza a orar a Dios por la vida de este niño, y vemos que algo sucede. Vamos a leer el versículo. Está en el versículo 22 al verso 24. Dice: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Qué interesante versículo, el último versículo, el 24. ¿Por qué? Y la pregunta que nos hacemos es, o que me hago también es, ¿por qué esta mujer está hablando de esta forma? ¿Acaso lo que pasó con la harina y con el aceite fue algo insignificante para ella? Sus palabras, las palabras de la mujer antes que se encontrara con Elías, o mejor dicho, cuando se encontró con Elías, las palabras de la mujer no fueron, nos vamos a dejar morir porque no tenemos qué comer. ¿Acaso no fueron esas palabras de esta mujer? ¿Acaso la comida que ellos tuvieron fue solamente por unos días? ¿Fue solamente por una semana? ¿O fue un largo tiempo? Un largo tiempo donde Dios proveyó para aquella casa, donde su palabra permaneció cada día. Algo impresionante estaba sucediendo, pero pareciera en el verso 24 que esta mujer no lo veía de esta forma. A pesar de ello, ¿verdad? La palabra nos muestra cómo se encontraba el corazón de esta mujer, como también cómo se encuentra el corazón del hombre hoy en día. Y lo que podemos ver acá, lo que podemos mencionar acá, es que para esta mujer, para esta viuda, ¿verdad?, que tenía su único hijo, a pesar que había visto ese gran milagro, donde la harina no escaseó, donde el aceite no se acabó, a pesar que ella estaba teniendo sus últimos días, pensando en cómo morir con su hijo, ve a Elías hace ese milagro, multiplica lo que tiene, y no solamente es ella, dice la palabra que fue Elías quien comió primero, después fue toda la casa de ella y toda su casa. Vemos que algo sorprendente sucedió. Es algo que está pasando, es algo que ella lo está viviendo, es algo que ella lo está palpando. Pero a la misma vez, vemos que en el verso 24 ella menciona y dice, ¿no? Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Y qué pasó antes? ¿Acaso antes no vio ella? ¿No palpó? ¿No experimentó? ¿No
no fue partícipe de lo que Dios empezó a hacer en su casa? Y ciertamente lo que la palabra nos está mostrando acá es cómo realmente se encuentra el corazón del hombre, necesitado de ser regado por la palabra en su vida, necesitado de escuchar a Dios en su vida. El hombre necesita, es por eso que el hombre necesita ahondar cada día en la palabra para que sea afirmado, o para que aquella mujer sea afirmada en él. Es algo vital, es algo muy relevante para que el creyente pueda estar apuntando, pueda estar mirando a Dios y no ser llevado por sus pensamientos, y no ser llevado por lo que pueda acontecer en su vida, y no ser llevado por lo que le puedan decir, y no ser llevado por lo que pueda estar viendo, y no ser llevado por el sistema de este mundo. La palabra del Señor nos empieza a mencionar cómo fácilmente el hombre puede ser distraído, el hombre puede ser desviado, porque Elías estuvo en esa casa mucho tiempo y cada día era la palabra del Señor que se mantenía firme sobre aquella casa, sobre aquella familia, sobre aquel lugar. Es algo impresionante. Una de las cosas, o una de las ocasiones de cómo Elías también empieza a confrontar al pueblo de Israel, cómo Elías empieza a dar a conocer los pensamientos que hay en el hombre, donde fácilmente el hombre es desviado a mirar a otras cosas. Está en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21, donde dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Interesante, ¿no? En otra versión dice: ¿hasta cuándo vacilarán en dos opiniones? ¿Hasta cuándo consentirán ustedes entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Y eso es lo que ese versículo es muy profundo, porque el hombre hoy en día está a veces fragmentando a Dios en su vida. Fragmentando, ¿no? Solamente veo a Dios los domingos en la iglesia, o solamente veo a Dios en estas reuniones, y empiezo a fragmentar a Dios. Bueno, en mi trabajo no, o en mis finanzas no, en mi vida personal no, y empiezo a fragmentar a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está abrazando otros pensamientos que él o ella cree que es seguro, cree que es mejor, cree que es más conveniente. Y la palabra en este versículo nos dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo consentirás en abrazar dos pensamientos? ¿Hasta cuándo, dice acá, hasta cuándo vacilarán ustedes entre dos pensamientos o entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si que crees que otra cosa es lo mejor que Dios, seguidle a él. Pero lo que sí es verdadero, lo que sí es seguro, lo que sí es confiable, lo que vemos en la vida de otros como nuestra vida, es cómo Dios afirma, cómo Dios cimienta y cómo Dios establece al hombre mediante su palabra. Es algo interesante, porque el hombre inconstante no llegará a ningún lugar. El hombre, varón o mujer inconstante, no llegará a ningún lugar. Será llevado por las olas de sus pensamientos. Porque hay muchos pensamientos que pasan en la vida del ser humano, en la vida del creyente como del no creyente. Hay muchos pensamientos que pasan por la mente de él frente a las cosas que está viendo, experimentando, aconteciendo en su vida. Y lo cierto es que si la palabra del Señor no está anclándolo, si la palabra del Señor no está afirmándola, si la palabra del Señor no está echando raíces en su vida,
va a estar siendo llevado como esa barca por las olas del mar, por la corriente, por la fuerte corriente, sin rumbo, sin dirección, inconstante en gran manera. Y lo triste es que puede pasar mucho tiempo así, donde empieza a habituarse a vivir de esa forma y de esa manera. Porque debe de haber alguna diferencia. Si Dios te alcanzó, debe haber una diferencia en tu vida, donde no eres llevado por muchos pensamientos, sino que es la palabra del Señor que empieza a direccionar tu vida. En Santiago 1, verso 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En la Nueva Traducción Viviente dice: su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Impresionante. El hombre inconstante, ¿verdad? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en lo que la palabra del Señor hace en la vida del hombre, en la vida del creyente, es que empieza a afirmarlo. La palabra empieza a disipar, empieza a totalmente desvanecer los pensamientos que a nuestro parecer, o a nuestra opinión, o a nuestro criterio pueden ser los mejores. Eso no se trata de que yo, por mi capacidad, por mi determinación, lo haga. Porque capaz sí lo puedo hacer, pero va a ser un corto tiempo solamente. En cambio, la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Así como la palabra del Señor, cuando fue enviada a la casa de esta viuda, donde dijo Elías, ¿verdad? Profeta de Dios, dijo: esta harina no va a escasear, ni el aceite va a acabar. Y cada día pasaba lo mismo. Ese es el gran ejemplo de lo que la palabra del Señor nos da a conocer, que su palabra permanece para siempre. Tú necesitas oír la palabra cada día de tu vida. La palabra va a hacer esa obra cada día, de disipar, de desvanecer los pensamientos que vienen a nuestra mente frente a las cosas que vivimos, frente a las cosas que acontecen en nuestra vida. Porque esa es la obra de Dios. Solo Dios hace la obra desde principio a fin en la vida del hombre, porque de Él es el poder y la autoridad, la gloria y la honra. Él es de Dios. Según Primera de Reyes, capítulo 18, verso 37, dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dice acá: porque tú, Señor, porque tú, oh Dios, vuelves a ti el corazón de ellos. Ciertamente es Dios quien hace la obra. Es Dios quien va a hacer esa obra en tu vida y en tu corazón. No es que tú lo hagas, sino es que es Dios quien hace esa obra en tu vida y en tu corazón. No puedo con estos pensamientos, rápidamente me distraigo, rápidamente vuelvo a hacer lo mismo otra vez. Tranquilo. Me afano mucho, empiezo a irarme, tranquila. Déjame decirte algo. Dios es un Dios que mueve el corazón del hombre, porque Él es Dios. De Él es su obra. Debemos descansar en esa palabra. Y para eso es importante la palabra de Dios en tu vida, donde la palabra es oída continuamente, porque es la palabra del Señor que hace la obra en tu corazón, como en el mío. Es la palabra que hace esa obra transformadora, porque Dios transforma la vida del hombre. No solamente viene a ayudar al hombre, sino a transformar su vida. Según el Salmos 19, y con eso acabamos, del 7 al 10, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre.
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y la que destila del panal. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. La palabra del Señor dice, empieza a transformar la vida del hombre porque convierte el alma, ¿verdad? El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿Habrá algo imposible que la palabra de Dios salga en la vida del hombre? ¿Habrá algo imposible para él? Ciertamente no. La palabra es enviada hoy en día a nuestra vida. La palabra es enviada a tu vida para que puedas abrazarla como aquel tesoro, para que puedas disfrutarla como aquella miel tan dulce. Solamente la palabra es necesaria en tu vida. Él va a hacer esa obra maravillosa. Él va a culminar la obra que ha comenzado en tu vida. Yo te vengo a animar en esta mañana a que pongas tu confianza en Dios, a que realmente seas afirmado, seas establecido, anclado, cimentado, a que puedes echar raíces, y la única forma de ver eso en nuestra vida es por medio de su palabra. Amén. Así que vamos a orar por este tiempo de palabra. Señor, gracias Señor por este tiempo. Gracias, Padre. Seas tú, Señor, en el nombre de Jesús, afirmándonos cada día. Seas tú, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, dirigiendo nuestros pasos, Señor, cada día, porque ciertamente necesitamos oír tu voz, necesitamos escucharte. Hay muchos pensamientos que pueden pasar por nuestra mente frente a las cosas que estamos pasando hoy en día, Señor, pero creemos que tú eres un Dios que no hay nada oculto delante de ti, que tú eres un Dios que tiene el control de todas las cosas. Ayúdanos a ser alineados, Señor, a tu voluntad. Ayúdanos a poder ser enderezados, Señor, nuestros pasos a los planes, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque eres un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de perdón, porque tú levantas al que se ha caído. Te damos las gracias, Señor, porque tú fortaleces, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Padre, porque tú das ese esfuerzo maravilloso para buscar de tu palabra, para permanecer en tu palabra. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por cada persona que tú estás trayendo, Señor, con lazos de amor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle todo lo mejor de nosotros. Vamos a cantarle con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Al Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque todo es por ti y para ti, Señor Jesús. No somos nada, Señor, sin ti. Nada. Déjanos ver lo que entristece tu corazón, la iglesia que deseas tener, refleja tu luz.
todo eres, Señor, la majestad, la gracia y poder en la luz de tu ser. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Te adoramos, Señor. Te adoramos, con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza daré. Con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza daré. Mi corazón te adora, Dios, por siempre te exaltaré. A ti, mi Rey, con todo Dios, mi alabanza daré. Con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza daré. Con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza daré. Muy buenos días, Iglesia Campeones para Cristo de San Juan de Lurigancho. En esta mañana vengo para comunicarte dos anuncios importantes. Primer anuncio, tiempo de discipulado. Un tiempo vital e importante para nuestro crecimiento espiritual, porque vamos a profundizar en la poderosa palabra de nuestro Señor Jesús y vamos a poner en práctica muchos principios bíblicos. Así que te animo, mi querido hermano y amigo, a que formes parte de un grupo de discipulado. Número 2. Todos los jueves a las 7:30 y los domingos a las 11 de la mañana estamos pasando un tiempo en familia espiritual, donde vamos a escuchar alabanzas y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesús por medio de nuestro pastor. Al finalizar este video, por favor, inscríbete en nuestro canal y síguenos a través de nuestras redes sociales como el Facebook
Misión Campeones para Cristo, San Juan del Lurigancho. Hasta la próxima semana y Dios te bendiga.